Dice así, Salmo 6, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Nuestro tema en esta noche es: apartaos de mí. Apartaos de mí, porque Dios me oye. Apártense de mí, porque Dios está conmigo. Dios está conmigo. Este salmo se cree que fue escrito por David claramente. Fue escrito por David cuando él estaba en una grave enfermedad física, mental y emocional que padecía. Y escúchenlo bien, David estaba enfrentando una enfermedad física, mental, emocional a causa de haber transgredido la ley de Dios. A causa de haber pecado contra Dios, a causa de haber desobedecido a Dios, David se encontraba en esta condición que estamos leyendo en esta tarde. David tenía oposición. Personas se estaban levantando en contra de él a causa de su pecado. Eran consecuencias de su maldad. Angustia, dolor, falta de paz. Personas que estaban acechando contra él. Él estaba sufriendo internamente, estaba en agonía de espíritu, y él era consciente que todo lo que él estaba atravesando era por causa de su pecado. He pecado contra ti y las consecuencias de mi maldad me alcanzan, me acechan, y por esta causa estoy enfermo física, mental y emocionalmente. Oh Señor, ayúdame. Los enemigos que le acechaban eran personas que se estaban levantando en contra de él. Estos eran herramientas del diablo para la destrucción del pueblo y de la obra de Dios. El diablo usa a esas personas para destruir lo que le pertenece a Dios. Ahora, si un hombre no tiene gracia de Dios en su vida, si un hombre no tiene el poder de Dios en uno, entonces el diablo no se preocupa mucho. Entonces no hay mucho por lo cual se altere o se preocupe el diablo para atentar y atacar con tu vida. Pero si tú estás lleno de su gracia, pero si tú estás cubierto de la bendita y poderosa gracia del Dios vivo, como por ejemplo de su amor, como por ejemplo del temor de Dios y de otras virtudes espirituales, entonces tú puedes tener toda y total seguridad de que el diablo, Satanás, se levantará contra ti a través de tentaciones, seduciéndote y buscando que caigas de la gracia. Él va a buscar destruirte, arruinarte, avergonzarte. Va a llevarte a un dolor físico, emocional y mental, haciéndote caer de aquella bendita gracia de Dios, y que aquel Dios que te ampara y se goza en ti, ahora diga: me avergüenzas. Aléjate de mí.
Y esto es lo que le sucedía a David por causa de su pecado. Él se sentía haber caído de la gracia de Dios. He caído del agrado de Dios. Ya no estoy bajo su agrado. Ya a Dios no le simpatizo mucho. A Dios no le gusta mi vida. Ahora me ve sucio, miserable. Eso era lo que le pasaba, pero este salmo expresa unas cosas espectaculares. Quizás al leerlo sencillamente no lo encuentran. Pero si indagas un poco en el salmo, vas a encontrar tres cosas que refleja la condición de David. En esta situación, David expresa en primer lugar pena, dolor por lo que él hizo. Él ahora se encontraba, me doy cuenta que he pecado contra ti, tengo angustia, tengo dolor por lo que he hecho, he transgredido tu ley, estoy aquí porque lo merezco. Él expresa pena y dolor por lo que hizo. En segundo lugar, David expresa humillación y vergüenza por lo que hizo. No solamente reconoce su maldad y su pecado delante de Dios, sino que él se humilla y se avergüenza diciendo, lo merezco, Dios. Pero hay una tercera cosa, y es que él expresa, en tercer lugar, aborrecimiento por el pecado que cometió. Reconozco mi maldad, me humillo ante tu presencia avergonzado y por otro lado, aléjate de mi pecado. Aléjate de mí, no quiero tenerte más en mi vida. Es el abandono, es soltar, dejar el pecado en la vida. Estas tres cosas son la marca distintiva, registrada del Espíritu Santo, de un espíritu contrito delante de Dios. Un espíritu contrito delante de Dios va a venir de esta manera. Si no hay contrición en el espíritu, si no hay dolor dentro de uno, entonces no hay reconocimiento del pecado, no hay humillación y vergüenza y no hay pecado, aléjate de mí. Estas tres cosas son las que manifiesta David. Y a causa él de reconocer su maldad, de humillarse y avergonzarse, y a causa de decir, aléjate de mí, pecado, el Señor restaura su confianza en él. El Señor le dice, mi gracia no te ha dejado. Aún estoy aquí, levántate. Yo aún te amparo, aún estoy contigo. Y David vuelve a confiar y a florecer al ver que la gracia de Dios aún está presente y acompañándole en el proceso de su vida. Y quizás eso es algo que estés atravesando en tu vida. Sientes que has caído de la gracia de Dios. Sientes que hay una gran distancia. Sientes que Dios ya no te escucha. ¡Dios! ¿Dónde estás? Dios ya no me acompaña. Dios ya no sale conmigo. Parece que Dios te ha soltado la mano. Parece que Dios te ha dejado. Te sientes solo. Quizás te encuentras en esa manera. La clave es: reconoce tu pecado, humíllate delante de Dios y abandónalo. Y el Señor extenderá su gracia nuevamente sobre ti. Ahora, hermano mío, ¿has pecado contra Dios? ¿Has pecado contra Dios? ¿Estás pagando consecuencias dolorosas en tu vida, angustiosas por tu pecado? ¿Te encuentras en esa condición? Puedes decir con total seguridad, Dios me oye. Aún en la situación en la que me encuentro, Dios me escucha. Puedes decir con firmeza, aléjense de mí, hacedores de maldad, porque ya no quiero más esto, porque Dios está conmigo, a causa que me he arrepentido de mi maldad. A causa que he abandonado el pecado, Dios está conmigo, aléjense. No quiero más esto. No quiero más así. De no hacer así, entonces acércate a Dios. Acércate a Dios expresando pena, humillándote y expresando tu aborrecimiento por el pecado. Entonces el Señor restaurará su confianza en tu vida. Ahora, adentrándonos al Salmo un poco más
profundamente, pero no tanto. Hay muchísima profundidad, pero he dicho media hora. Así que vamos a resumir el contenido. En estos pasajes, entonces, lo vemos a David sufriendo consecuencias dolorosas, gravísimas, a causa de su desobediencia. En el versículo 1 dice: Jehová, no me reprendas. Dice: no me castigues. ¿De qué manera? No me reprendas y no me castigues con tu enojo, y luego dice: con tu ira. David sentía que Dios lo estaba disciplinando. David sentía que la ira de Dios estaba sobre él a causa de no caminar a la luz de Dios. Por cuanto me he ocultado de tu luz y estoy caminando bajo las tinieblas, bajo la oscuridad, él sentía que la ira de Dios ahora estaba sobre él. Ya no hay gracia para ti. Ahora hay ira por lo que estás haciendo. Ahora, David se da cuenta que él merece ser reprendido por su maldad. Y él no pide, y escuchen bien esto, porque David no está pidiendo en estos pasajes que su reprensión sea quitada, sea borrada. Señor, elimina las consecuencias de mi maldad. No. David lo que estaba diciendo: Señor, si tú tienes enfrente de ti mi pecado, si tú recuerdas mi pecado, está bien, pero no lo recuerdes en tu ira. Señor, no actúes en mi pecado con todo tu enojo y con toda tu furia, porque de otra manera destruirás a tu siervo. Me aplastarás, me consumirás, me dejarás en tierra. Y Jeremías decía algo similar: oh Señor, corrígeme, pero con moderación, no en tu ira, para que no me destruyas. Ese era el pedido de David. Señor, imparte tu justicia, que las consecuencias de mi pecado vengan, pero no en tu furor, no en tu ira, porque me harás desaparecer, Señor. En el versículo 2 y 3, el Señor David sigue diciendo: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos, miren las palabras que utiliza, estoy enfermo. Dicen: mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. Él decía: estoy enfermo, mis huesos se estremecen y mi alma está completamente turbada. Estoy en tremenda angustia. En otras palabras, David estaba diciendo: Señor, yo desfallezco. Señor, yo no puedo más. Se apaga mi espíritu dentro de mí. Ya no sé más qué hacer. En el original se podría traducir de otra manera: caigo sin fuerza al suelo. Es como decir: estoy parado y simplemente me desplomo al suelo. Ya no puedo hacer más nada. No puedo más. Me marchito como se marchita una flor. Me estoy apagando internamente, Señor, a causa de mi pecado, a causa de mi maldad. Ahora, es interesante porque para David, cada minuto que pasaba separado de Dios, enemistado de su Dios, para él era insoportable. Él no podía soportar, no podía tolerar, no escuchar la voz de Dios. No podía tolerar que Dios no le escuchara y le respondiera. Él no toleraba que Dios no estuviese al lado suyo. Él no podía aceptar la idea de que la gracia de Dios ya no le alcanzara a él. Él no podía aguantarlo. Él se dolía, se entristecía. Eso lo dañaba internamente. Ya no puedo seguir alejado de ti, Señor. Ya no puedo más. ¿Te pasa eso? ¿Te pasa? Entonces ya no puedes más. Ven a los pies de Cristo. Abandona tu pecado. ¿Por qué lo retienes? Déjame decirte que las consecuencias serán más graves cada vez que continúes con eso. Cada vez más grande, hasta que no lo reconozcas, no te humilles avergonzado delante de Él y digas: apártate de mí. Entonces, lamentablemente, no verás el amor, la compasión, la misericordia, el consuelo
la presencia de Dios en tu vida, te sentirás desamparado. Y ciertamente la salvación te ha alcanzado a través de Dios. Pero Dios te deja a un lado. Dios te deja hundirte en tu maldad si no lo reconoces. Y David no lo toleraba. Él no podía pensar, tener la idea de que Dios no le iba a escuchar, que Dios no iba, su presencia no lo iba a acompañar, que su presencia no lo iba a estar apoyando en lo que hacía. David estaba literalmente aterrorizado, según el pasaje del versículo 1, aterrorizado por causa de su pecado. ¿Viene terror a tu vida por el pecado oculto que tú llevas adelante diariamente? ¿Viene terror en pensar que Dios no te escuche? ¿En que Dios no te bendiga? ¿En que has quedado solo y solo en este mundo vasto? Él pensaba seguramente, si no hubiera pecado con Betsabé, ¿qué hice? Si no hubiera pecado con Betsabé, estoy seguro, quizás mi hijo no hubiese obrado de la manera en la que obró con mi hija, la hermana de Absalón, habiéndola violado. Si yo no hubiese hecho eso, quizás no hubiese habido esa consecuencia. Si yo hubiese tratado a mi hijo Absalón con sabiduría, si yo hubiese tratado a mi hijo Absalón como correspondía, quizás el corazón de mi hijo no se hubiese llenado de enojo y de rebelión contra mi persona, como para levantarse contra mí, tomar mi reino y echarme de mi reino. Si quizás yo no hubiese censado el pueblo por orgullo, no hubiesen venido tantas muertes sobre el pueblo de Israel como vinieron. Por lo tanto, él decía, pago las consecuencias. Pago la consecuencia de mi maldad, gimiendo, llorando y envejecido por dentro, porque estoy alejado de ti, Señor. Es la paga por mi pecado, siendo acorralado y acechado por los impíos. Ahora, claramente puede haber sentido David que el Señor en su ira se había vuelto contra él y que ahora el Señor era su enemigo. Seguramente en algún momento lo has pensado. Déjame decirles qué me pasó. Me he sentido solo mucho tiempo. Me ha pasado arrodillarme y orar. Oh, Señor, escúchame. Escúchame, Señor. No sentirlo a mi lado. Sentir que Dios me ha abandonado, que Dios me ha dejado, que su presencia no está conmigo. Y seguramente te ha pasado en algún momento. David se sentía de esa manera. Dios se volvió contra mí. Ya no es mi amigo. Pero el más grande de los males, y escucha bien esto, escucha esto porque esto es una clave. El más grande de los males cede ante el más simple de todos los remedios. El más grande de todos los males cede ante el más simple de todos los remedios. Ahora, ¿cuál es ese simple remedio? Ese simple remedio que sana mi corazón y me restaura en relación con el Dios Santísimo, amoroso, con el Dios del cual no quiero alejarme y quiero permanecer toda mi estadía sobre esta tierra y por siglos sin fin en su presencia. ¿Cómo hago? ¿Cuál es ese remedio? El remedio está en el versículo 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Simplemente clama por misericordia y restauración. El más grande de los pecados cede ante el más simple de los remedios. Humíllate ante su presencia, clama delante de él misericordia y restauración y créeme, la alcanzarás. La alcanzarás porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él no desprecia a un corazón que viene atestiguando que está de acuerdo con Dios.
David no huye y escapa de la ira de Dios. Él no dice, está bien Dios, ahora estás en contra mío, bien, bien. Me das la espalda, yo te la doy también. Y se va. David entendía que no había nada en el cielo ni en la tierra donde pudiese esconderse ni huir de la presencia de Dios. Él lo entendía claramente y por tanto vuelve otra vez a acercarse a su Dios. Él no huyó como Adán. Cuando pecó, lo primero que hizo Adán fue esconderse atrás de un árbol. Él no se escondió atrás de un árbol. Él no corrió hacia la divina de Endor como lo hizo Saúl. Él no se subió a un barco y se fue hacia Tarsis como lo hizo Jonás. Él no escapó, él no huyó de las consecuencias de su pecado, sino que él corrió a la presencia de Dios. Corrió a la presencia de su Dios, buscando en humildad y en oración el perdón, la restauración de Dios. Hermanos, al presentarnos delante de Dios, el argumento más poderoso que podemos exponer, que podemos usar delante de Él, es claramente la gracia en Cristo Jesús. Ese es el argumento más poderoso. Mira a tu Hijo, mira a Cristo que cargó mi maldad. Pero por otro lado, es mostrarle tu necesidad. Es mostrarle tu pobreza, es mostrarle tus lágrimas, es mostrarle tu miseria, tu impotencia, tu confesión delante de Él, la cual va a abrir la puerta de la gracia y del perdón, de la misericordia de Dios sobre tu vida para levantarte, mirarte con compasión y volver a ponerte en el lugar en el que estabas. El mendigo que se tira a las puertas muestra su necesidad y su miseria, muestra sus llagas. Muestra su condición deplorable, miserable, para que las personas que pasan junto a él se conmuevan, se compadezcan y entonces le den lo que necesitan. Nosotros de igual manera nos vamos a presentar y le vamos a mostrar nuestras miserias a Dios para que Dios, como aquel compasivo samaritano, al mirar nuestra miseria, se conmueva y venga en nuestra ayuda, en nuestro socorro, en nuestro auxilio. ¿Dios no te escucha? ¿Sientes que Dios no te ve? ¿Sientes que su gracia se ha apartado de ti? ¿Sientes que estás solo? No huyas, no corras. Acepta la condición. Acepta tu pecado. Y vuelve en humildad delante de Él. Clámale, clámale. El Señor será bueno, justo para levantarte. A través de la gracia que el Señor nos extiende, vamos a poder vencer y resistir las consecuencias de nuestro pecado, la consecuencia de nuestra maldad, en vez de escondernos y huir y ser aplastados por las cosas que vengan contra nosotros. Corre en dirección a Cristo nuevamente. Corre a Cristo, no lo escondas. Lo escondes de mí, lo escondes de tu hermano, pero ante los ojos del Señor todos estamos desnudos. Todos estamos desnudos. Y si el Señor no te extiende la mano, entonces estás completamente solo. No importa que yo te extienda la mano. No importa quién te extienda la mano. Si Dios no te la extiende, estás solo. No hay quien te socorra, no hay quien te ayude. Ahora, ¿qué hizo David para levantarse del pozo de la desesperación en la que se encontraba, del lodo cenagoso en el que estaba? ¿Qué fue lo que hizo David para volver otra vez en aquella comunión, restauración con Dios? ¿En el que se encontraba por causa de qué? De su pecado, su pecado. Muchas veces estamos allí por causa de nuestro pecado. Y David, para levantarse nuevamente, hizo tres cosas interesantes. David, en primer lugar, oraba a su Dios. Miren el versículo 4 y 5, dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Él clamaba en oración, él se postraba en oración a su Dios, como lo hizo Jacob en su tiempo.
en postrarse y luchar en oración, debes luchar en oración. Debes volver en oración a Dios para que Él pueda ayudarte. Dijo un antiguo matemático que Él podía mover el mundo si le daban un punto de apoyo y si le daban una palanca grande. Dame una palanca grande y dame un punto de apoyo y yo muevo todo. Bien, así también cuando una petición ha alcanzado a Dios. Cuando una petición que viene reconociendo su maldad, humillado ante su presencia y diciendo, ya no lo quiero. Cuando esa petición alcanza al Señor, entonces mueve la mano de Dios. Entonces Dios se mueve en nuestro favor, prevalece por nosotros. Dios es el punto de apoyo y la palanca es la oración. Ora, haz larga aquella palanca, aquella oración, apóyala en Dios y verás que el Señor obrará en tu vida. En primer lugar, David oraba. David oraba. ¿Tú oras? ¿O simplemente esperas más gracia? ¡Oh, que derrame más gracia sobre mi vida! Sin hacer nada. En segundo lugar, no solo David oraba, sino que David esperaba. David era paciente el tiempo que fuese necesario. No quieras correr, no te apresures. No quieras forzar a Dios a que lo haga inmediatamente porque cometiste pecado y la consecuencia te alcanza. Ahora ora y sé paciente hasta que Dios obre en tu vida. Pero sé paciente. Paciente. Miren lo que dice el versículo 6 al 7. Me he consumido a fuerza de gemir. Esto muestra constancia, insistencia, permanencia. Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches. Noches enteras, llorando, gimiendo, sufriendo. Inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Él esperaba la respuesta de Dios. Había pecado y ahora esperaba. ¿Has pecado? Ahora espera. Ahora sé paciente. Y eso es lo que hizo hasta el momento en que Dios le dijera, levántate, ahora es el momento. He visto que estás verdaderamente arrepentido. He visto que has sido fiel y que has aceptado lo que ha venido sobre tu vida por causa del pecado. Ahora levántate. Pero en tercer lugar, no solo oraba y esperaba, sino que en tercer lugar David confiaba en Dios. Miren el versículo 8 al 10, dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración, se avergonzarán. Escúchenlo bien, ustedes se van a avergonzar, le dice David, y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Ahora David confió que en su reconocimiento de su maldad, Señor, yo acepto, reconozco mi maldad, avergonzándose y humillándose ante su presencia y apartándose del pecado. David confiaba que el Señor perdonaría sus pecados y los socorrería. Él confió. ¿Tú confías en que si vienes en esta condición, el Señor te va a levantar? Te va a cubrir con su gracia, te va a abrazar, te va a restaurar nuevamente. ¿Lo puedes confiar? ¿Confías? David lo creía. Estas palabras que David mencionó en este Salmo 6 son interesantes porque también son palabras que mencionó también nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, diciendo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las mismas palabras
de nuestro Señor Jesucristo. Apártense de mí, nunca les conocí. Si la maldad no puede estar frente a un Dios santo, entonces tampoco debería convivir con nosotros que somos sus siervos. Un pecador perdonado va a aborrecer aquellos pecados que le costaron al Salvador su sangre limpia. Si tú has sido sanado, perdonado, limpiado por Dios, entonces tú debes aborrecer el pecado a causa de la sangre de Cristo. Si Cristo dijo, aléjate de mí, el pecado no puede habitar en su presencia, ¿por qué crees que sí puede habitar en tu presencia? ¿Por qué crees que sí puede permanecer en la mía? Tengamos en mente la oración, la paciencia y la confianza en un Dios misericordioso y bondadoso como el nuestro, sabiendo que Él oirá si reconocemos nuestro pecado, si nos humillamos y si nos alejamos. Tengamos la confianza. Y para sorpresa nuestra, del gran amor de Dios y el cuidado de Dios para con nosotros, sus santos, su pueblo, miren lo que continúa diciendo en los próximos versículos, del 9 al 10. Sigue diciendo en el versículo: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Pero ¿no era el turbado él? ¿No era el avergonzado él? ¿No era él el que estaba enfermo, en ruina, en una condición deplorable? ¿No era David el que estaba así? Se dio vuelta. ¿Qué pasó? Cuando nosotros nos venimos al Señor en oración, con paciencia y con confianza, entonces el Señor, lo que es terror para nosotros, el Señor lo convierte en un terror para nuestros enemigos. Para aquellos que en este momento, a causa de tu pecado, escúchame bien, a causa de tus pecados tú te encuentras en un problema. Tú te encuentras en una situación, se levantan personas, Dios siempre utilizó personas para juzgar a su pueblo, aún a su pueblo escogido, Israel. El pueblo pecaba y levantaba a Siria. Tómalo. El pueblo pecaba y levantaba a Babilonia, levantaba a Grecia, levantaba a quien fuera. Porque pecaron. Nosotros pecamos y Dios permite que otros se levanten contra nosotros. Ahora, cuando nosotros reconocemos, nos humillamos y nos apartamos, la consecuencia no es eliminada. Pero si el Señor nos da la gracia, Él revierte la condición. Porque ahora la gracia de Dios está con nosotros. El poder de Dios está con nosotros. Dios nos restaura. Y Dios dice, bien, hasta ahí nomás, sácalo. Ahora que Asiria se vaya nuevamente. Que Babilonia retroceda. Que vuelvan a su tierra. Que sea nuevamente. Porque eso es lo que hace Dios. Y lo hace hoy en día con nuestras vidas. Vuelve a restaurar. Cuando uno tiene un corazón limpio. Cuando uno tiene un corazón íntegro delante del Señor, Él hace esto. Simplemente basta un chasquido para el Señor. Y las cosas cambian. Porque ahora el poder de Dios te acompaña. Ahora, a modo de conclusión. ¿Puedes vivir cómodo en tus pecados? ¿Estás cómodo con aquellos pecados que hay en tu vida? ¿No te generan incomodidad? ¿No te generan algún tipo de estorbo en tu vida, en tu comunicación con Dios? ¿No te duelen? ¿No te hace sufrir? ¿Has llorado por tu propio pecado? ¿O te parece cosa sin importancia? Déjame decirte que las Escrituras dicen, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y no me importa lo que digas. Puedes tener una buena teología y un buen conocimiento de la gracia de Dios. No, la salvación es por fe y arrepentimiento en Cristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que todos aquellos que creen sean levantados como Cristo.
Pero si tú perseveras en el pecado, entonces nunca conociste al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Si el Señor aborrece la inmundicia y tú la abrazas, entonces estás en grave problema. Tienes conocimiento, pero no tienes a Cristo en tu corazón. Hermano mío, expresa pena. Expresa pena, porque si no hay pena por tu pecado, si no hay vergüenza y humillación ante los ojos de un Dios tan grande y magnífico, y si no hay el deseo de aborrecer el pecado, entonces estás solo. No importa quién te rodee, estás solo. Estas tres cosas son las marcas del espíritu contrito, el cual el Señor no desprecia, el cual el Señor no rechaza. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en medio del sufrimiento? ¿Cómo estás obrando? ¿Cómo estás respondiendo a este lugar en el que te encuentras a causa de tu pecado? En esta posición en la que te has puesto, te has ubicado. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Como David? ¿Respondes en oración? ¿Respondes esperando en Dios? ¿Respondes confiando en Dios? ¿O te estás escondiendo? ¿O estás huyendo? ¿A quién estás buscando? Como Saúl quizás, alguna divina. Alguien que te ayude a salir del problema. Quizás estás tratando de hacer un pozo y esconderte atrás de un árbol. O subirte a la nave y huir lejos. ¿Cómo estás respondiendo? Tengamos confianza en nuestro Salvador y digamos como David: apartaos de mí, porque Dios me oye. Apártense de mí, porque Dios está conmigo. He reconocido mi pecado, me he humillado y lo he rechazado. Espero en oración, oro, espero en oración y confío en Él. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo está tu vida? Aquí tenemos la clave para volver a ver, a sentir, a experimentar la gracia, el consuelo, la fuerza, el amor, el poder, el temor de Dios en nuestra vida, haciendo lo que hizo David. Oramos. Bendito Dios, damos gracias por tu palabra, por este salmo tremendo, poderoso, Señor, este salmo de restauración que vemos en la vida de David, Señor. Gracias por este hombre, que aunque ha pecado, Señor, él tenía un corazón humilde delante de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, por favor. Sosténnos, bendícenos. Oh, ¿qué hacemos sin ti, Señor? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú puedes ayudarnos. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a vivir, Señor, y a hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos a aceptar las consecuencias de nuestra maldad, pero sin huir delante de ti, Señor. En el bendito y santo nombre de Jesús. Amén.